Todos conocemos que por iniciativa popular se ha dado lugar a la promoción de algún monumento en recuerdo de algún hecho o de algún personaje. Pero nos puede resultar curioso que la iniciativa popular llegue a recoger los fondos necesarios para la adquisición de un buque de guerra. Sin embargo, esa circunstancia se ha dado en España, al menos en dos ocasiones a lo largo de la historia. La primera fue en el siglo XVIII, cuando, por micromecenazgo, llegó a donarse un barco, bautizado como el Montañés, que fue botado en Ferrol el 14 de mayo de 1794 y entregado a la Armada Española, que le dio uso en la jornada de Trafalgar. Y acabado el siglo XIX, con la guerra contra los Estados Unidos, en un horizonte cercano, españoles de América llevaron a cabo una titánica actividad encaminada a la recaudación de fondos que serían destinados para financiar unidades de combate para la Armada. Y como sucediera un siglo antes, el pueblo se volcó para apoyar el desarrollo de la Armada, destacando nombres propios, como el de Carlos Casado de la Lisal, que se significó muy especialmente con el desarrollo del submarino Peral, cuya construcción fue financiada por él, contra la voluntad del gobierno español, que de manos de su ministro de Marina, José María Berenguer Ruiz de Apodaca, acabó haciendo naufragar el proyecto y facilitando datos sobre el mismo a los enemigos de España. Pero la labor del gobierno se veía obstaculizada por la voluntad de supervivencia del pueblo español, que se obstinaba en fortalecer la capacidad militar en defensa de la patria. Así con la férrea voluntad y el esfuerzo económico de particulares argentinos, uruguayos y mexicanos principalmente, llegaron a construirse los cruceros protegidos de tercera clase Río de la Plata y Extremadura, así como varios cañoneros que fueron utilizados en Cuba. Las dilaciones y la manifiesta actividad ejercida contra España, llevada a cabo por los gobiernos de la monarquía reinstaurada bajo los auspicios de la Gran Bretaña, acabarían poniendo broche a la voluntaria destrucción de la Armada que el gobierno encomendó a los almirantes Montojo y Cervera en Cavite y en Santiago de Cuba, respectivamente, el año 1898. El enfrentamiento armado con los Estados Unidos de América venía siendo cantado hacía décadas. Los insultos proferidos contra España por la potencia emergente de Norteamérica, que ofrecía dinero por el territorio español y últimamente además $1.000.000 a cada miembro del gobierno español que lo recibiría en concepto de comisiones, posibilitó que la ingenuidad de los españoles no entreviese la gran traición y ofreciese al mismo gobierno traidor medios para la construcción de nuevas naves de guerra. Algo que bajo ningún concepto podía llevarse a cabo, pero algo que bajo ningún concepto podía obviarse, porque los mismos donantes facilitaron los astilleros donde podían ser construidos los buques, así como otros buques que en breve resultaron operativos, como fue el caso de los cañoneros Guardián, un antiguo yate entregado a la Armada por el armador Antinógenes Menéndez, el Delgado Parejo, otro yate que fue adquirido por españoles residentes en Nueva York, y el Dependiente, suministrado por la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana. Por su parte, la colonia española de México financió la construcción del crucero protegido de tercera clase Extremadura, que se construyó en el astillero Vea Murgía de Cádiz. Y la recaudación mexicana, que alcanzó casi los 5 millones de pesetas, fue organizada en 1896 por Florencio Noriega, hermano de Ignacio Noriega, a la sazón socio de los astilleros gaditanos Vea Murguía, Noriega y compañía, quien ejerció sobre el gobierno una importante presión para que autorizase la construcción del buque, que en principio iba a llamarse Colonia Española de México. Con una eslora de 88 metros, una manga de 11 y un calado de 4,97, el crucero Extremadura estaba propulsado por carbón y alcanzaba una velocidad máxima de 20 nudos, con una autonomía de 4.320 millas náuticas. Pero el contrato con el Estado no se firmó sino en abril de 1898 y no fue entregado sino en 1900. Y si
En México financiaron el Extremadura, en Argentina y Uruguay financiaron el Mar del Plata, con cuyo objetivo crearon en 1896 la Asociación Patriótica Española, que junto a la oferta cursada al ministro de Marina José María Beránger Ruiz de Apodaca, enviaban planos, especificaciones y presupuestos. Difícil situación la del gobierno, que al encontrarse con recursos económicos, características técnicas y astilleros que daban la conformidad para realizar el proyecto, no podía rechazar sin levantar sospechas. Por lo que el 12 de junio de 1897 encargaba a Forges et Chantiers de la Méditerranée de El Havre, en Francia, la construcción de un buque que finalmente se llamaría Río de la Plata. Acorazado con una eslora de 76 metros, una manga de 10,8 y un calado de 4,7, estaba dotado de calderas de carbón y dos máquinas alternativas, alcanzando una velocidad máxima de 19 nudos. Como en el caso de la Extremadura, tampoco pudo ser hundido en esos momentos, ya que fue votado el 17 de septiembre de 1898, cuando ya se había ultimado la gran traición en Cuba y en Filipinas. La bandera de combate le sería entregada en Buenos Aires en marzo de 1900 y sería inmovilizado en Barcelona el año 1921 para servir como alojamiento a las dotaciones de la aeronáutica naval. Actos encomiables del pueblo español que entonces como ahora no podía entender que para esas cuestiones no podía contar con una clase política y una estructura estatal que actuaba contra los intereses de España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.